Hola, buenas tardes, buenos días, estás? Isabel Nogueroles. Gracias por estar aquí en Hotel Metrópoli. Muchas gracias, aquí encantada de estar aquí con vosotros. Es el último Hotel Metrópoli de la temporada. Nos mandan al paro, vamos de vacaciones. Ah, bueno, vamos a descansar, ¿no? Que también Vamos a es el descansar, campo, exacto. con una invitada de lujo que tenemos esta semana, Isabel Nogueroles, que mucha gente te conoce, la conoce porque eres una experta en liderazgo. Eres una experta en sucesión empresarial, en cómo gestionar en fin, el relevo generacional en las empresas, sobre todo en empresas familiares, ¿no? Y creo que o viene de una historia, digamos, personal, en dedicarte, especializarte en esto del liderazgo empresarial, la sucesión en las empresas, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue? Bueno, yo sobre todo vengo del mundo de consultoría, ¿no? Desde hace mucho tiempo, entonces me fui dedicando a ayudar a equipos y a empresas, y muchas de ellas eran familiares, ¿vale? Entonces me formé más en toda la singularidad de la empresa familiar, y además también personalmente mi padre tenía una empresa familiar y desgraciadamente murió en muy poco tiempo, y pues viví también lo que significa cambio, ¿no? un cambio, pero de fuerza mayor, no planificado, etc. 30 años de experiencia en esta materia, unos 30 años que ahora has plasmado en un libro, tengo entendido, ¿verdad? Sí. El Círculo del Poder. El poder del círculo. El poder del círculo, ¿no? Sí, el poder del círculo en la empresa familiar. Muy bien, y es una novela, tengo entendido, ¿es verdad? Es una novela, sí. Muchas historias de experiencias vividas. Cuéntanos. Sí, todos son experiencias vividas porque yo no sé escribir, ¿no? Tengo que escribir desde los adentros, ¿no? Y es novelada porque quería que las personas conectaran a través de los personajes. ¿Son capítulos distintos cada uno? Sí, pero son 8 personas. El poder del círculo va también quería la idea del poder del liderazgo compartido, ¿no? Que es un tema muy importante en todo el relevo. Entonces son 8 personas, empresarios y empresarias de empresa familiar de diferentes sectores, que les van pasando, van contando qué les va pasando, y entre todos tienen que ayudarse entre sí, cosa que no es fácil. Entonces, ahí lo vamos comentando. Bueno, Isabel, hemos venido hablando del relevo en la empresa familiar, la sucesión, del liderazgo empresarial. Yo tengo un dato que los he encontrado estos días y que me preocupa mucho. Solo el 2,6% de las empresas familiares llegan a la tercera generación. ¿Qué se está haciendo mal para llegar a este dato que es alarmante? Sitúo yo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, es un tema de mirada a largo plazo, ¿no? Las empresas familiares se miden más por generaciones que por trimestres, con lo cual necesitas una mirada estratégica para que el proyecto empresarial de la familia tire adelante. Esto es uno. Luego hay otro dato que complementa mucho del tuyo, que también creo que tiene incidencia, que solo de esas empresas familiares el 30% tienen un proceso familiar, un proceso planificado de relevo. 3 de cada 7, o sea, puede ser que eso también, esté incidiendo de forma importante. Y después tenemos la propia coyuntura de los negocios, que necesitas inyectar también a veces pues capital, etcétera, y a veces nos cuesta abrir a profesionalizar el negocio, a incorporar a otros socios, etcétera. Eso también es otro de los temas. Pero bueno, básicamente al final eso depende de la familia, de la mirada de la familia, y por eso es el núcleo que tenemos que ir a mirar. Es un reto importante para la empresa familiar catalana y también del resto de España, del que hablaremos ahora aquí en Hotel Metrópoli, en los diálogos de Metrópoli Abierta, desde el Eurostars Barcelona Central. Tenemos 2 analistas de lujo para ti, Isabel. Muy bien. Es Belén Marrón, que es empresaria y abogado también, y Elena Garrido, que es la subdirectora de Metrópoli Abierta. Bienvenidos a las 2. Gracias por acompañarnos. Yo, antes de daros paso a vosotras, me queda otra pregunta. Muchas veces el freno a esta sucesión o a este relevo generacional es el fundador de la empresa, ¿no? Que ve la empresa como su hijo y que le cuesta soltar amarras. ¿Cómo se puede combinar, pues eso, el saber del que fundó la empresa a los cambios necesarios de la tercera o la cuarta generación? ¿Cómo se hace esta unión, y para que no cree también una fractura emocional que puedes pasar, ¿verdad? Sí.
A ver, una cosa importante es despersonificar, ¿vale? Porque al final una empresa familiar es un legado. Entonces esa parte es tan potente que las personas heredan, no son herederos, tienen un proyecto familiar que son muy afortunados y que lo van a perpetuar en el tiempo innovando para... Entonces una parte es despersonificar. Eso cuesta mucho porque como tú has creado una cosa, estás muy apegado. Entonces lo primero es entender que es un proceso colectivo. Y esto les explico a las familias, todo el mundo va a estar involucrado en que el relevo generacional sea un éxito. Y este es un punto muy importante. Cuando solo es de una persona, y tenemos, ¿no? Para no poner ejemplos, pero podemos en la reina de Inglaterra, imaginaros, ¿no? Es decir, vamos a tener pues fundadores reyes y las personas que vienen detrás ya debilitan mucho el liderazgo porque no saben y generan poca claridad, etcétera. Entonces, es un proceso también que requiere mucha generosidad por las diferentes generaciones, pero sobre todo es un proceso colectivo y durante un tiempo y hay que planificarlo bien. Belén, Elena, Isabel los espera. Hoy que estamos hablando de mujeres también, ¿no? Porque la verdad es que dentro del mundo de la empresa familiar pues el papel de la mujer también es importante y todavía hay un techo que hay que superar, ¿no? Y sobre todo cuando hablas de generaciones, ¿no? Culturalmente en Cataluña posiblemente l'hereu siempre ha sido esa figura clave que muchas veces ha hecho ese tope también para poder iniciar ese proceso de sucesión con la generosidad que estabas comentando, ¿no? ¿Qué diferencias ves en materia de gobernanza en Cataluña respecto del resto de las empresas familiares españolas y cómo las están abordando el empresario catalán y la familia catalana? Bueno, no veo tanta diferencia en Cataluña con España, lo que yo conozco. Es más la tipología de empresa familiar, ¿no? Entonces, con una referencia a las mujeres, la parte de género está mucho mejor considerada en la empresa familiar, o sea, tenemos datos que avalan que en puestos de liderazgo, en puestos de dirección, en puestos de gobernanza, hay mayor porcentaje en una empresa familiar que no. Por tanto, podríamos decir que las empresas familiares son más feministas en ese sentido. Todo y que venimos de una tradición que es del heredero, varón primogénito, incluso tenemos empresas familiares que no hace mucho pasan la empresa solo a los hijos, ¿no? Esto ya ha revertido, ¿por qué? Porque tenemos otra cosmovisión, ¿no? Entonces tenemos una mirada mucho más de liderazgo, ya tengo que repartir entre varios hijos y vamos tendiendo más a hacerlo por meritocracia que no pues por otras variables y por otras visiones, ¿no? Que están más contextualizadas. Así que el talento gana la familia. Bueno, este es un tema. Depende, ¿no? Tendría que ser así, Belén, y en eso estamos trabajando para que sí sea, porque el talento tendría que estar por encima del apellido, pero no siempre es así, porque los vínculos familiares, al no saber separar la familia de la empresa, muchas veces los vínculos familiares tiran mucho y te ponen, yo mis hijos, claro, ¿cómo quiero a mis hijos? Los quiero por igual, el reparto es por igual, y esto no lo puedes pasar a empresa porque la empresa no se rige por estos criterios. Por tanto, tenemos que saber diferenciar las diferentes dimensiones y podemos tener instrumentos y maneras de hacerlo, pero hay que saber diferenciar. Yo soy familia, o yo soy socia, o yo soy la CEO, que soy la hija de, o soy el primo que tengo este rol. La diferenciación de roles es clave. Recogiendo un poco lo que decía Belén, decías que no ves mucha diferencia entre Cataluña y España, pero por ejemplo pasó por aquí Enrique Tomás, un gran empresario catalán, y nos dijo que cree que el relevo generacional se hace especialmente mal en Cataluña. ¿Por qué crees que existe esta creencia? Se hace especialmente mal en Cataluña y en España, ¿eh? O sea, ¿por qué? ¿Tú crees porque que es similar, no? Sí, porque a los datos me los remito. Os he dicho, el 30% solo de un proceso crucial que tiene que ver con dar seguridad, porque es como, si no nos volvemos un poco como la política, ¿no? Solo en 4 años es un horizonte muy corto, necesitamos un horizonte a largo plazo, eso es uno. Después tenemos una cultura, yo creo, de espaldas a la muerte, ¿vale? Es decir, tenéis figuras clave en la compañía y no se habla. ¿Sabéis la de empresas que no tienen que no saben? Pregunto, bueno, aquí qué va a pasar como un punto más del compliance que puede ser de la gestión de riesgos, ¿no? del consejo.
¿qué va a pasar cuando esta persona no esté, etcétera? Uy, no lo podemos hablar, porque ¿cómo saco esta conversación? Es un tema tabú, sí, totalmente. ¿no? A veces te dicen, no, mi padre o mi madre lo tienen todo cerrado. ¿Y exactamente qué términos son? No lo preguntamos. Hay conversaciones Que prefieren evitar. tal como es, mejor no tocarlo, ¿no? Isabel, tal como es. Isabel, tal como es, seguro que lo tienen, pero claro, eso genera... No. Y luego otro dato que tú decías, es un tema de empresa, yo creo que es un tema de país. ¿Por qué? Porque además de la contribución que tiene la empresa familiar a todos los niveles, estamos en un momento demográficamente, somos hijos del baby boom, ¿no? Entonces ahora pensar que en este momento más del 55% de directores o directores generales o propietarios y propietarias tienen hoy 60 años, con lo cual estamos ante en los próximos 10 años un relevo en todos los sectores muy importante y en algunos sectores además agravado con el sector agrario. Hay muchos sectores que estamos perdiendo y una parte es el relevo generacional, también porque los padres han tenido una mirada, yo no quiero que mis hijos trabajen lo mismo que yo. Pero bueno, vamos a preguntar, vamos a ver si hay posibilidad de revisar el proyecto y muchas veces por tal de evitar conflictos, qué pasará y de no hablar las cosas, preferimos ir a una opción de venta, ¿vale? Que esa es otra de las causas, no asumir determinadas conversaciones que son, digamos, clave para que el proyecto estratégicamente vaya más. ¿Ocurre más por los padres o por los propios hijos que ahora ven un poco el panorama distinto y quizá no quieren ligarse a una empresa familiar? Pues te diría por las dos partes. Yo me he encontrado por las dos partes. Tenemos este embajador, ¿no? esta figura que es suyo y yo moriré con las botas puestas, ¿no? El llanero solitario y ya está, y esto es mío. O incluso algunos que hacen ese cambio, sí, que vengan, pero a todos los efectos, ¿no? Cuando esté preparado, el neno o la nena que ya tienen, ¿no? una cierta edad y que están preparados, no les dejamos de tiempo. Y otras veces también hay una parte muy importante que es para que tú quieras vincularte con el proyecto empresarial, yo digo siempre, tienes que querer a esa empresa, tienes que estar vinculado y eso no se hace en un día. Si tú no has hecho nada para que tus hijos estén cerca o conozcan qué es el proyecto, no les has hecho el amor de dónde venimos, qué legado tenemos, por qué lo fundamos, qué pasó, qué impacto está teniendo ese proyecto, no solo en el negocio. Pensar que las empresas familiares pues tienen un patrimonio que están inyectando en muchas iniciativas súper interesantes del territorio. Tiene una parte filantrópica que se habla poco. Ayer tuve una conversación muy interesante, es decir, cómo la cultura, porque abogan, ¿no? Bueno, los valores de la familia que se representan en un proyecto empresarial que va más allá de un negocio. Entonces, a veces hemos tenido también instrumentos que se formen fuera, todo el mundo que haga todo fuera, pero los hemos vinculado poco. El vínculo es importante para el proyecto y la participación. Otro tema importante es que se deja participar poco en esa construcción de la Sagrada Familia. Claro, o sea, que el fundador o la segunda generación no deja incorporar nuevas ideas a la empresa, ¿no? ¿Cómo se puede unir estas dos, la mentalidad, digamos, del siglo XX con la actual, ¿no? Con las nuevas generaciones? Sí. ¿Cómo se hace eso? Fíjate que es un mix súper bueno, ¿no? Sí, porque sí. Tú entiendes de dónde surge una idea de personas emprendedoras, visionarias, que han hecho algo de la nada en muchas ocasiones, ¿eh? Tenemos terceras generaciones que cuando te explican, ostras, cómo han sabido construir, ¿no? Los abuelos y las abuelas, es muy bonito. ¿Cómo se hace? Por eso digo que es un proceso. Entonces, el proceso tiene que ver con cómo diseñar un proceso de relevo. Y un proceso de relevo, me gustaría que entendiéramos que hay un relevo en la familia porque vamos haciendo años, entonces pero hay un relevo en el negocio porque vas a tener unos órganos de gobierno, si hay o no personas que trabajan, puede ser que la familia no trabaje en la empresa o sí, ¿vale? Pero en todo caso está involucrado en cómo va a ser ese relevo. Entonces hay que diseñar bien cómo se va a elegir la persona, ¿no? ¿Cuál es el perfil competencial que necesitamos? Porque si es el relevo en la propiedad como accionista, es otro tipo de relevo, ¿no? Es decir, ¿qué le vamos a pedir para que esa persona sea un accionista responsable? Y hay que prepararlo desde
¿Qué le vamos a pedir para que pueda seguir la parte filantrópica? Y a veces no es la misma persona. Del llanero solitario tenemos también más oportunidades, ¿no? Si las empresas van creciendo, para que tengamos más sitios. Pero tiene que hacerse siempre desde la meritocracia, con un sistema de perfil diseñado competencial, porque tú estás al servicio de un proyecto. No está el proyecto al servicio de las necesidades. Esto, que parece fácil, cuesta mucho de entender, porque cuando, bueno, y tengo casos que tienen un impacto, ¿no? No, mi hijo tiene que estar aquí. Bueno, es que tu hijo igual podemos darle, pero va a perjudicar el negocio. Esto cuesta mucho decirlo, integrarlo. Y también hay personas que no han vivido otras realidades y tienen una mirada distorsionada de lo que es la realidad. Esto también pasa con muchos directivos, cuando le dabas, ¿no?, un poco, esto pasa. Entonces, has vinculado a tu hijo a la empresa, como decías antes, ¿no? Si no lo has vinculado, difícilmente puede coger el relevo, ¿verdad? Pero no conoce a la empresa, no sabe qué es la empresa. Hay que vincularlo al proyecto, pero hay diferentes formas de vincularlo. Eso es lo que me refería, no tiene que estar allí dentro, ¿no? Tenemos diferentes opciones, entonces todo eso por eso digo que es una parte compleja que hay que estudiarla bien de forma estratégica. Si resulta que va a ser el presidente del consejo, etcétera, hay que diseñar o va a participar en el gobierno, donde tenemos que primero igual los involucramos, hacemos que vengan de oyentes. Por ejemplo, estoy trabajando con algunas familias industriales que son grandes, que estamos trabajando con la siguiente generación, simulando sus propios consejos y haciendo proyectos intergeneracionales, que esto es otra cosa que nos falta mucho. Igual sí que tengo las nuevas generaciones, pero separadas, pero en los órganos de decisión, en los consejos están, ¿no?, pues que ya tienen 70, 80, con asesores también independientes de su misma edad, porque por comodidad acostumbramos a tener personas, somos poco diversos. Y en estos momentos de complejidad, esa tradición más, ¿no?, el aire fresco, la innovación requerida, necesitamos diversidad. La empresa, Isabel, debe, o el empresario, debe iniciar ese proceso de sucesión, entender qué protocolos tiene que seguir cuando empiezan a venir los allegados que no son la familia, ¿no? ¿En qué momento crees que se debería de empezar a formar en ese legado esos valores que al final es lo que va a hacer esa atracción intergeneracional al proyecto? Bueno, normalmente lo que hacemos es el ciclo vital de las personas, ¿no? No sé, cuando tienen 40, los que están, ya empiezan a ver, si tenemos personas a partir de, ponemos una edad, los 18, para intentar involucrarlos, ¿no? Que vengan primeros a la asamblea, que conozcan, que hagan cosas que conozcan esto. Y después se va haciendo, pues, un proceso planificado en función de las necesidades de formación de las personas, etc. Yo pienso que es un tema dinámico. El Consejo de Familia, que es el órgano que debe, digamos, liderar el relevo generacional, ya sea a través de él en gobernanza o a través de una comisión, ¿vale?, específica, un grupito de personas. Yo creo que, ya te digo, a partir de los 40, es porque la planificación es a todos los niveles. Es planificación del talento que va a ir ahí, es planificación financiera, porque igual estamos creciendo varias ramas, varias personas, tengo que pensar cómo va a ir, luego es las políticas de dividendos, si quiero, etcétera. Planificación sucesoria, hay que preguntar si pasa eso, tenemos todo cubierto, tenemos testamentos, tenemos capitulaciones matrimoniales, que son, ¿no?, para decir, bueno, definimos quién va la relación de la empresa con la familia, si van a trabajar los no allegados, qué poder de decisión van a tener, cuándo lo van a tener. Entonces es un proceso dinámico. Yo creo que lo empezamos tarde, ¿vale? Los que han empezado también han empezado tarde, porque ya lo hacen cuando piensan ya más en su jubilación, también porque hemos tardado más en tener hijos. Igual los que tienen ahora pues son de padres que ya tienen 60 o así. Por eso digo que hay un tema de ciclo vital, pero yo lo haría de forma dinámica y lo empezaría lo antes posible. Y que, bueno, perdona, te iba a preguntar si en este proceso crees que falta acompañamiento también de la patronal, de la administración pública, o sea, hasta qué punto la empresa familiar en Cataluña y en España en general se siente acompañada. Sí.
yo pienso que se siente desacompañada, y perdonar que lo diga así, porque, pero lo he dicho públicamente, es decir, tenemos ayudas para la digitalización, etcétera, pero, digamos, ayudas transversales. El proceso de relevo, para mí, es un tema de país, porque es un tema estratégico de decir, tengo un tejido empresarial con un potencial de 70% que me vayan a fallar muchas de las empresas y no estoy acompañando el relevo. Y por el proceso de relevo también quiero desmitificar que no es solo de empresas de un tamaño como las que estoy igual hablando, que ya facturan. Empresas pequeñas también un tema de relevo, y por un tema de no mirar la planificación, el tema fiscal, luego es cuánto... Ese es otro temazo. Pero hay que hacerlo con tiempo, ¿vale? Porque las personas tienen que asumir. Entonces, yo creo que está desacompañada y, de hecho, se me ocurren ideas que podíamos ayudar a... Y después es un tema que es muy bonito porque es muy territorial, es decir, parece, el negocio no está concentrado en las grandes ciudades, tenemos empresas familiares en el territorio. Por eso también pienso que es un tema de país. Y toda España pasa lo mismo, está poco acompañado. Y yo lo pondría en mi agenda política, estratégica, seguro, vamos. De hecho, ahora vemos que las grandes capitales se quieren consolidar como capital emprendedora, se dan muchas ayudas, se guían mucho a estos emprendedores, pero quizá nos estamos olvidando, ¿no?, de la base. ¿Qué deberían aprender estas empresas nuevas de la empresa familiar? ¿Y qué deberían hacer los gobiernos para acercar unas con otras? Porque yo creo que puede salir una relación muy interesante, ¿no? Es súper interesante. Otro de los temas que estamos trabajando es esta creación de ecosistema, porque con la complejidad que tenemos ahora, este liderazgo compartido se abre más allá de las fronteras de la propia empresa a alianzas, ¿no? Entonces, toda la parte de innovación, ¿no? Por ejemplo, con las startups, etcétera, con fundaciones, toda la parte público-privada, toda la parte cultural, es decir, hay muchísimas sinergias que podríamos hacer. Yo creo que la empresa familiar también, porque las familias empresarias, hay un tema que se han comunicado poco, ¿no? Siempre me preguntan por las mismas, las grandes, pero hay muchísimas, se han comunicado poco. Abrirse, definirse con orgullo, pues esta familia empresaria y está haciendo estos temas, yo creo que es importante. También hemos sido esto sí que es más catalán que estatal. Yo creo que hemos sido aquí tenemos grandes concentraciones de pequeños, ¿no? Y yo lo veo clarísimo, ostras, si estos se ayudaran. Entonces, yo creo que ahora, con las nuevas generaciones, esto se está abriendo y estoy muy contenta porque cuando trabajo con las nuevas generaciones me es mucho más fácil, porque las familias empresariales siempre han querido tener un perfil bajo en comunicación, en visibilidad. Y en salir de las fronteras. Entonces, también os digo que es un tema también de la visión, ¿no?, de la mentalidad de lo que era familia empresarial. Yo creo que ahora nos toca la colaboración y salir de las fronteras. Y es súper interesante. Como decía Elena, también yo creo que es una forma de ser ejemplo, inspirador para el emprendedor y un ecosistema también de gente joven que está iniciándose en lo que esperemos que a pequeño o largo plazo ya es una empresa familiar, porque evidentemente pues la mayoría somos menores de 50 trabajadores, ¿no?, que hay un colectivo muy importante y eso se olvida, ¿no? Yo te iba a preguntar sobre esta desigualdad que de alguna manera territorial se está creando también en el contexto español, ¿no? Es más difícil ser empresario en Cataluña que en Andalucía, empresario familiar, quitando la parte de fiscalidad, que también hay una desigualdad increíble, pensando también en la sucesión, ¿no? Pues en Cataluña tenemos un impuesto de sucesiones que a lo mejor el resto de territorios no tienen. ¿Cómo crees que se podría ayudar a hacer ese equilibrio más competencial al final y que todos fuéramos a uno? Bueno, desde luego, yo creo que sí que es más difícil ser empresario de empresa familiar aquí por temas que yo creo que la administración pública podía repensar. También tenemos fiscalizado, ¿no?, la idea de ser empresario o empresaria, pensar que es una responsabilidad muy fuerte, transformar, ¿no?, ese legado. Yo siempre les digo, somos muy afortunados de tener, pero hay una responsabilidad y muchos deberes que hay que hacer y que tú estás ahí al pie del cañón. También tenemos un tema de mentalidad, ¿no?, y dan oportunidades, proyectos a mucha gente, ¿no? Entonces, hay un tema de administración pública que tiene que ver con las leyes y con ciertas penalizaciones. Después también la idea de familia.
Muchas ayudas son respecto de con tu rama. Yo qué pasa que ahora tenemos, como os digo, la rama repartida. O sea, ya tengo, pues, claro, ¿qué le dices? Estos tienen una exención, pero los demás no. Entonces, hay que pensar más en el proyecto que no igual en idea de familia. Pero yo no soy experta en temas fiscales, siempre nos asesoramos, ¿no? Para ver todos los escenarios con expertos, pero sí que veo que hay digamos, campo por recorrer claramente. En este cambio generacional que tú dices, los fundadores ya tienen más de 60 años, sí, han de dar el relevo, ¿el apellido empieza a pesar menos a la hora de gestionar este relevo? ¿O el apellido, al menos aquí en Cataluña, es muy importante? El apellido se ha de mantener al capdavant de la empresa. Sí. O de 8 apellidos. Sí. A ver... o no tendría que pesar tanto ya, vamos. Yo creo que los proyectos en sí hacen que el apellido pese menos, ¿vale? Porque al final tú lo que estás haciendo... Al final somos familia empresaria, no somos solo familia, ¿vale? Entonces, que esto cuesta entender. Entonces, somos familia, pues, de socios, de personas que están con un proyecto común. Entonces, para que eso sobreviva, el proyecto común y el proyecto no va de apellidos, ¿vale? Eso no quiere decir que tú como embajador, ¿no? Tú te pongas al servicio un apellido, una nisaga o una herencia, ¿no? Todo esto de... Por ejemplo, el otro día hablaba con los de las cavas, ¿no? Es decir, hay muchos oficios que vienen y es muy bonito de ver los oficios que han pasado. Entonces, que tú pongas, digamos, esto al servicio del proyecto, pero mi manera de verlo... La marca, que pongas la marca, como la marca, ¿no? La marca y que... Pero mi manera de verlo, y creo que es una de las claves que nos daría más supervivencia, es pensar más en el proyecto que no en el apellido. No obstante, nos encontramos muchas veces que el apellido pesa mucho por ese vínculo familiar. En el vínculo familiar las emociones, las expectativas, las lealtades crean muchísimo sufrimiento por no tener conversaciones en un momento determinado o por no poner digamos, a personas de familia, no entienden esto, en su sitio. Por eso la gobernanza es básica y tener una gobernanza sólida en la familia y separarla del negocio, y aquí y esto todavía lo veo, y lo veo en grandes empresas que te sorprende, ¿no? Dices, bueno, porque hay gente que entiende que como es mi apellido, pues es mi derecho, es mi herencia. Entonces, claro, es una mirada diferente. La herencia del legado para mí es diferente. Y creo que esa es una de las claves de futuro. Si hablamos de futuro y de nuevas generaciones, creo que debemos hablar de inteligencia artificial, que ya forma parte de esta nueva generación, de las nuevas empresas. ¿Cómo puede afectar la inteligencia artificial a la empresa familiar? ¿Ya has visto algún caso en el que se esté integrando y pueda realmente ser una ayuda? Sí, desde luego. En la inteligencia artificial, digamos, está en la agenda de los consejos de administración, ¿vale?, de negocio, y la familia pues está preocupada cuando sigue, ¿no?, cómo va el negocio con los diferentes, como la geopolítica, etcétera, están en la agenda. Entonces, lo importante es hacer el paso de utilizar herramientas a utilizar algo que te genere valor, ¿no? De ver los riesgos que va a suponer. ¿Cómo se utiliza? Los casos de uso que se llaman. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en nuestra compañía? Entonces, eso normalmente se ve desde el Consejo de Administración, que da un mandato al equipo ejecutivo, pero la familia siempre pregunta, igual que pregunta por, oye, si yo te estoy diciendo que la filantropía es muy importante en estos ejes, ¿qué está haciendo mi negocio que sea coherente con esto que estamos, con el proyecto? Entonces, la inteligencia artificial es que vivimos, entonces sí, ya estamos en ello. ¿Pero puede ser que haya un poco más de rechazo en la empresa familiar a utilizar estas nuevas herramientas? No, yo te diría... depende de cómo esté conformado el Consejo de Administración. Si el Consejo de Administración es de la diversidad, pues tenemos ante estas nuevas una actitud más de miedo, o de decir, bueno, esto estamos ya conviviendo, como tú decías, esto está, ¿cómo hacemos para... y nuestra empresa cómo está permeable a eso? Sí, adaptarse o morir, ¿no?, al final. Sí.
Entonces, y sacarle partido, ¿no? Para sacarle valor. ¿Y no crees que la administración... Pero con los riesgos que tiene la IA también, ¿eh? Claro, claro. No, con los riesgos, no olvidemos, porque tú eres responsable de los riesgos, ¿no? Y de los usos. Eres tú responsable. Y más ahora con la nueva normativa europea, que ya la tenemos encima de la mesa y que hay que abordarla. Sí. Pero en este aspecto, ¿no crees que la empresa familiar también es mucho más dinámico a la hora de poderse adaptar a los nuevos retos, a la innovación, a la inteligencia artificial, más que las grandes empresas que necesitan más aprobaciones? La maquinaria más compleja también. Más. Exacto. Son más dinámicos. A mí lo que me gusta en la empresa familiar es que, digamos, desde la idea hasta la acción pasa mucho menos porque las decisiones, sabes perfectamente, no son procesos tan enormes, ¿no? Y a veces en los procesos que no sabes, esto lo paso al comité de no sé qué... No, en la empresa familiar si vamos a hacer algo, aunque sea un tamaño, son mucho más ágiles, porque eso les ha permitido sobrevivir. Sí. Si nos perdiéramos en la, digamos, burocracia de los procesos, que está bien que estén, etcétera. Lo que cada vez estamos más profesionalizados, y tú decías una cosa antes, es que no estaban de moda la empresa familiar, al menos cuando yo salí de la carrera, ¿no? Hace ya unos cuantos añitos. Nadie quería trabajar en una empresa familiar porque decía, uy, te vas a meter aquí con las dinámicas. Estigmatizado, ¿no? Muy estigmatizado. Sí. No te metas ahí. Y es cierto que ahí hay unas dinámicas familiares que uno las tiene que entender, por eso no todos los profesionales externos que van a participar en el proyecto lo saben, porque hay una singularidad diferente que cuando yo he estado en multinacionales, que tienes que entenderla y entender que los valores, porque hay gente que no cuadra allí, y luego también hay que ayudar a este proceso que a ellos no les gusta de decir profesionalización, y lo entiendo porque intentan hacer su trabajo lo mejor posible, pero sí en crear estructuras y criterios que ayuden otra vez a lo del inicio, a despersonificar, ¿no? Que no sea, ¿no? Que lo dices tú o yo. Mi trabajo básicamente es crear criterios, porque para que no sea que tú, accionista, dices, hay que invertir aquí, vamos a hacer los criterios y llegar a mayorías que nos ayuden a, digamos, perpetuar y tomar las decisiones de forma, pero son mucho más ágiles. Buscan un poco el talento externo que ayuda a la empresa familiar, ¿no? ¿Cuesta adaptar, que la empresa familiar adapte ese talento externo? ¿Cuesta? Ha costado, a veces también teníamos una idea que tenía una empresa familiar y bueno, esto como ya tengo esto, que nos ayude a todos los habidos y por haber, es decir, familiares directos, amigos... Esto no funciona, les tengo que decir que es muy peligroso. Se hace con todo el corazón, ¿no? Pero más vale porque pones en riesgo el proyecto. Entonces, ha costado. Luego ha costado que personas entiendan, yo digo, esto no es una estadística que sea de datos, pero mi experiencia es que tengo muchas empresas familiares que dirección general pues llevan el tercero, ¿no? ¿Esto por qué es? Pues porque en todos los procesos de transición, ¿no? Tenemos que ayudar a los líderes salientes a salir y a tener su rol, y luego las personas que entren tienen que entender que aparte del proyecto empresarial hay una serie de valores y cultura de la empresa que tú no estás acostumbrado, y que, por ejemplo, si despides a esa persona, ¿no? Que ha sido tal, pues las maneras, las formas de la cultura es muy importante para ellos, porque también se ha sustentado en ayudar. La empresa familiar tiene ese arraigo, que ha ayudado a que el talento, ¿no?, se acompañe durante mucho tiempo. Entonces, todas estas cosas son importantes, hay que saber adaptarse y entender el lenguaje de la empresa familiar. ¿Y qué le dirías a un empresario que nos esté escuchando? ¿Cuál sería el primer paso si quiere iniciar un proceso de sucesión? Pues primero que lo tenemos que diseñar bien, que se apoye en asesoramiento externo, que lo inicien porque el inicio tiene que ver con el diagnóstico de lo que hay, etcétera. Y que piensen que, aunque sea todo súper complejo, tenemos instrumentos y procesos, no hemos hablado, pero tenemos un montón para poderlo hacer. Pero hay que conversar para alinear. Entonces, esas conversaciones del relevo las tenemos que iniciar ya. Y que hay oficios como el nuestro, ¿sí? que ayuda a la familia a hacer eso. Y no es solo el negocio. Que piensen en el proyecto a más término, y que piensen que eso que tienen en su mano pueden ser todos valedores de la Sagrada Familia, desde un liderazgo compartido,
y desde una amplia mayoría. No vamos a tener a todo el mundo contento porque habrá que tomar decisiones, pero sí que serán necesarias para elevar, ¿no? La obra que ellos o han fundado. Que continúe, importante. Y que se redefina con las nuevas generaciones, ¿no? Que eso es muy interesante. Elena. Empezaba Carlos hablando de tu libro, El poder del círculo. ¿Cómo defines el concepto de El poder del círculo? ¿Por qué eliges este nombre? Y también hablamos de que es una novela, ficción. ¿Crees que la realidad supera a la ficción en la empresa familiar? A ver, el círculo es porque yo quiero poner en valor, digamos, un liderazgo compartido. El círculo nos miramos todos, tenemos que decidir y está mucho en el concepto de gobierno. Entonces, las personas nos cuesta tener competencias para trabajar. Entonces, tú básicamente ahí tienes que tomar decisiones y tener capacidad de pacto, ¿no? Y eso no lo tenemos porque estamos con posiciones muy individualistas. Entonces esa idea del círculo, consejo asesor, todo el gobierno es el círculo y quería y eso es muy potente, muy potente. Y después la realidad supera la ficción. Siempre. Tenemos muchos ejemplos. Exacto, el libro es una novela, como sabéis, pero todo está basado en casos reales que he vivido, algunos que me hubiese no gustado vivir, porque también en momentos muy vulnerables he visto cosas de, bueno, que es como es la naturaleza humana. Y de cuando en la familia, cuando traiciones y tal pasan en la misma familia, duelen muchísimo más, o personas que eran de tu total confianza en momentos de vulnerabilidad. Y eso también lo he vivido. Siempre supera la ficción, no solo hace falta abrir los periódicos, ¿no? Sí, y eso sabemos. Isabel, esto puede pasar, claro, o sea, es que, claro, no caso, yo he vivido de todo. Situaciones complicadas, ¿no? Yo te planteo una. Soy empresario, no lo soy, pero bueno, tengo 4 hijos. Sí. Tengo una empresa, evidentemente, y cada hijo tiene una visión distinta de cómo tiene que ser la empresa que tenemos todos. Vale. A ver, ¿cómo arreglamos esto para que no haya esto que dices tú, que acabe mal la historia emocionalmente? Sí. Y lo más importante, ¿quiénes son las madres? Porque también aquí, si son de la misma o son separadas. Esto también pasa, ¿vale? No, por eso digo que últimamente el modelo de familia ha cambiado tanto también, claro, ¿verdad? Yo os digo una cosa, sin proyecto común no hay proyecto a largo plazo, entonces me da igual las visiones que tengan cada uno, entonces yo les, o sumamos para construir, ¿vale? Que para mí es un círculo virtuoso, o es una relación tóxica, o pensemos que tampoco pasa nada en salidas. Claro. Perdonad que sea así, pero yo digo, oye, planteemos abiertamente, no pasa nada, pero si está tan claro es que no, porque hay que tener un mínimo de acuerdo común para estar alineados. ¿Vale? Que eso puede cambiar en el tiempo, porque, vale, pero tenemos que llegar a un punto de común acuerdo, ¿no? A un punto, claro. Aunque sea, yo trabajo para acuerdos de mínimos. Claro. Imagínate si lo extrapoláramos a la política, todo esto de empresa familiar. Yo os digo, podríamos venir a todo, porque imagínate la proyección que teníamos. No tenemos talento en este país, tenemos un montón de cosas. ¿Qué nos falta? Gobierno y capacidad de pacto, porque hay que pensar más en lo que tenemos en común que en lo que... Y ese es un problema que tenemos en este país muy fuerte y que limita nuestra capacidad de co-crear futuro, porque por eso tiene que ver con la co-creación y es muy importante que sepamos hacerlo. ¿Qué valores humanos crees que debería de tener? La última, Belén, entonces, que nos vamos. Hablando de qué valores humanos debería de tener esa persona que está liderando ese cambio, esa transición. Yo creo que aparte del tema, pues un poco de visionario, de estratégico, etcétera, de decir cómo vamos a llevar, para mí una indispensable y que no se le pone el valor es la capacidad de pacto. Yo digo, yo tengo personas muy buenas de la familia que la pongo ahí y esta persona no sabe construir puentes y acuerdos, no, lo siento mucho, pero no es útil para el futuro. Y esto cuesta porque tenemos personas muy competentes, por eso decir, pero hay que añadirle una capacidad de influencia a nivel interno en primer lugar, pero también afuera, porque tú vas a tener que en el ecosistema, con la administración, etcétera. Pero lo primero es con tus socios familiares o no familiares, que a veces también, o en un momento determinado, introducir a alguien porque nos lo pide el proyecto. Esto también pasa, pero la capacidad, yo insisto, está, y eso requiere madurez personal. No sé cómo decirles, que muchas veces yo veo y tengo generosidad, mucha generosidad, porque no es llorar. Llegar a acuerdos, consensuar. Los jóvenes
siempre polarizamos. No, es que las nuevas generaciones, no, es que... Tienen grandes ideas los jóvenes. Sí, pero que siempre estamos polarizando en vez de decir, bueno, ¿y qué puedo coger de cada uno y construir, ¿no? Y yo esa es mi experiencia y lo veo así, y lo veo muy claro, pero parece no hay tantas sencillo, personas. pero no. Bueno, Claro. hay que tener ganas de hacerlo, ¿no, Isabel? Que es lo importante, ¿no? Y hay que tener generosidad porque a veces renuncias, igual no es lo que yo te hubiese dicho, lo hubiera visto, pero entre el todos, bien común, ¿no? entre todos Claro. tal, y avanzamos y a partir de ahí volvemos a construir. Esa parte, para mí, eso es virtuoso. Lo contrario es, cuando me dicen esto es tóxico, digo, ¿formas parte de la solución o formas parte del problema? Y ya no hay más definición, no da igual que no es que es una persona sea así, porque vamos todos a las percepciones. Buscamos soluciones, ¿no? Construimos en círculo un proyecto común para proyectar Muy esto. bien, pues muy interesante todo lo que ha explicado Isabel Noguerores, experta en liderazgo, también en cómo gestionar la sucesión en la empresa familiar. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy interesante todo lo que has explicado y que habrá gustado mucho a los que nos estén mirando en estos instantes, ¿vale? Muchísimas gracias por invitarme y Gracias. encantado de estar como Feliz verano, gracias también a Belén Marrón, Gracias. a Elena Garrido. Gracias. Hasta aquí esta primera temporada de Hotel Metrópoli, los diálogos de Metrópoli Abierta, desde aquí, desde el Eurostars Barcelona Central. Volveremos en septiembre. Feliz verano, pero no olvidéis que Metrópoli Abierta, nosotros nos vamos, pero siguen trabajando 24 horas para vosotros. Gracias, feliz verano y que vaya muy bien. Muchísimas gracias a todos.